La boda con un desconocido. Nunca pensé que el día de mi boda sería también el día en que sentiría que mi vida dejaba de ser mía. Desde niña había soñado con enamorarme, con encontrar a alguien que me viera como su todo, que me escogiera no por conveniencia, sino por amor. Pero mi realidad fue muy distinta. Mis padres me informaron, casi como una orden, que debía casarme con un hombre al que apenas conocía. Es lo mejor para la familia, dijo mi padre con voz firme, como si no existiera espacio para una respuesta. Mi madre, en cambio, trató de suavizar la situación. Es un buen hombre, te cuidará, y con el tiempo aprenderás a quererlo. Yo no dije nada. Tenía un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y rabia dentro de mí. ¿Cómo podía casarme con alguien que solo había visto un par de veces, siempre en reuniones llenas de gente, sin jamás hablar de verdad? Se llamaba Adrián. Eso era lo único que sabía con certeza. Alto, serio, con una mirada tan distante que parecía siempre estar en otro mundo. El día de la boda llegó demasiado rápido. El vestido blanco que tanto había imaginado en mis sueños ahora pesaba en mis hombros como una cadena. La iglesia estaba llena de flores, de invitados sonrientes que celebraban algo que para mí se sentía como una condena. Cuando lo vi en el altar, mi corazón latió con fuerza, pero no de emoción, sino de miedo. Adrián estaba impecable con su traje negro. Se veía elegante, seguro, pero también frío. Sus ojos apenas me miraron cuando caminé hacia él. No había ternura, ni brillo, ni nerviosismo. Solo formalidad. El sacerdote habló, los invitados sonrieron, las cámaras capturaban cada instante como si se tratara de un cuento de hadas. Pero yo sabía la verdad, estábamos ahí porque alguien más lo decidió. Cuando llegó el momento de los votos, mis labios temblaban. ¿Aceptas a Adrián como tu legítimo esposo?, preguntó el sacerdote. Yo tragué saliva. Mi mirada recorrió la iglesia. Mis padres me observaban con expectativa, los invitados esperaban un sí lleno de ilusión. Pero dentro de mí, todo gritaba no. Aún así, con voz apagada, dije: sí, acepto. El sacerdote repitió la pregunta hacia Adrián. Él, sin titubear, sin una pizca de emoción, respondió con calma: sí, acepto. Y en ese instante, sellamos con un beso que no fue beso, sino apenas un roce. El público aplaudió como si hubiera presenciado el inicio de una gran historia de amor. Yo, en cambio, sentí que era el final de mis sueños. Esa noche, en la recepción, todo era música, risas y brindis. La gente bailaba, brindaba por nosotros, hablaba de lo hermosa pareja que éramos. Adrián y yo apenas cruzamos palabras. Se acercó en un momento, me ofreció su mano para bailar, y aunque acepté, lo hicimos en silencio. No había complicidad, ni sonrisas cómplices, solo pasos torpes al ritmo de una canción romántica que parecía burlarse de nosotros. Al terminar la fiesta, nos dirigimos a la casa que ahora sería nuestro hogar. Era una casa grande, elegante, pero tan fría como él. En la entrada, Adrián dejó las llaves sobre la mesa y me miró con seriedad. No tienes que fingir, dijo en voz baja. Sé que no quieres estar aquí, y para ser honesto, yo tampoco lo pedí. Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez lo escuchaba decir algo sincero, algo que sonaba a verdad. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, con la voz quebrada. Él suspiró. Viviremos bajo el mismo techo, pero no tienes que preocuparte. No te obligaré a nada. Solo, intentemos convivir en paz. Asentí en silencio. Era extraño, me casé con un desconocido y ahora compartía mi vida con alguien que ni siquiera sabía cómo tomaba el café por las mañanas. Me encerré en la habitación que me habían preparado y, al recostarme en la cama, no pude evitar llorar. Ese no era el amor que había soñado, era un contrato, una obligación, un inicio incierto. Y sin embargo, aunque no lo sabía entonces, esa noche fue el comienzo de algo que con el tiempo cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 2. Una casa sin amor. Los primeros días fueron un laberinto de silencios incómodos. La casa era grande, con habitaciones que parecían eco de nuestra distancia. Yo pasaba horas leyendo en la sala, mientras Adrián se refugiaba en su despacho,
rodeado de papeles y una computadora que parecía ser su único refugio. En la mesa, apenas cruzábamos palabras. ¿Quieres más pan?, preguntaba él. No, gracias, respondía yo, bajando la mirada. No era hostil, pero tampoco cálido. Éramos dos extraños obligados a compartir el mismo aire. Una noche, en medio de la cena, me atreví a preguntar: ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Él dejó el tenedor, suspiró y respondió sin mirarme. Por lo mismo que tú. No tuve opción. La sinceridad de sus palabras me golpeó. No éramos enemigos, solo prisioneros del mismo destino. Y, aunque lo entendí, eso no hizo que doliera menos. Los días se volvieron rutina. Yo despertaba temprano, hacía café y caminaba por el jardín para sentir algo de libertad. A veces lo veía desde la ventana, Adrián trabajando, siempre serio, siempre distante. Era un matrimonio sin peleas, pero también sin risas, sin besos, sin amor. Capítulo 3. El primer acercamiento. Todo cambió una tarde lluviosa. Me sentía débil, con fiebre, y terminé desmayándome en la cocina. Cuando abrí los ojos, estaba en la cama, arropada, y Adrián sentado a mi lado. Tranquila, dijo suavemente. Llamé al doctor, no es grave, solo necesitas reposo. Esa noche no se apartó de mí. Me llevó agua, me cocinó sopa, torpemente, pero lo intentó, y hasta me leyó un fragmento de un libro que encontró en mi mesita. Era la primera vez que lo veía sonreír, aunque fuera apenas un gesto. ¿Por qué haces esto?, pregunté con voz débil. Porque, aunque no elegimos esto, no quiero verte sufrir, respondió. Sus palabras me sorprendieron más que sus acciones. Había humanidad en él, algo que hasta entonces había ocultado. Con los días, nuestra relación empezó a cambiar. Conversábamos en las comidas, descubrimos que a ambos nos gustaba la música clásica, y una tarde hasta reímos juntos cuando trató de enseñarme a cocinar una receta que salió horrible. Era como si, poco a poco, las paredes invisibles que nos separaban se fueran desmoronando. Capítulo 4. Sombras del pasado. Justo cuando comenzaba a sentir que algo nuevo nacía entre nosotros, apareció Laura, la exnovia de Adrián. La encontré un día en la puerta de la casa, elegante y con una sonrisa confiada. Solo vine a saludar, dijo, pero su mirada estaba llena de intención. Esa noche, escuché a Adrián hablando con ella en el jardín. No escuché las palabras exactas, pero lo suficiente para que la duda se clavara en mí. Siempre significaste mucho para mí, alcanzó a decirle. Me encerré en mi habitación con el corazón destrozado. ¿Acaso nunca me vería más allá de una obligación? Los días siguientes fueron fríos otra vez. Yo lo evitaba, y él parecía no entender por qué. Hasta que una noche exploté. ¿Aún la amas, verdad?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Adrián se quedó en silencio, sorprendido. Finalmente respondió. No. La quise, sí, pero ya no. Lo que sentía murió hace tiempo. Su voz era firme, pero mi corazón dudaba. ¿Era verdad o solo un intento de consolarme? Capítulo 5. El verdadero amor. La respuesta llegó poco después. Laura insistió en verlo, incluso lo invitó a retomar lo que tenían. Pero Adrián fue claro. Tengo una esposa, y aunque al principio no fue por elección, ahora no imagino mi vida sin ella. Yo escuché esas palabras sin querer, desde el pasillo. Y entonces lo supe, era verdad. Esa noche hablamos como nunca antes. Cuando te vi por primera vez en el altar, no sentí nada, confesó él. Pensé que sería imposible construir algo contigo. Pero cada día, me demostraste que estaba equivocado. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo también, te odié al principio. Pensaba que serías mi condena. Y ahora, no quiero que esto termine. Él tomó mis manos con ternura. Entonces, ¿me dejas conquistarte de verdad? No como mi esposa por obligación, sino como la mujer que amo. Me besó, esta vez de verdad, con pasión, con entrega. No hubo público, no hubo aplausos, solo nosotros dos descubriendo que, a veces,
El amor más verdadero nace de lo inesperado. Con el tiempo, nuestra casa dejó de ser fría. Las paredes guardaban risas, complicidad, promesas de futuro. Y lo que comenzó como un matrimonio sin amor, se transformó en la historia más real de mi vida. Destellos fin destellos.